Hola, ¿cómo estás? Soy Edgar Mora y hoy te voy a presentar un video que, si bien me lo han pedido mucho, la verdad es que es un tema muy largo, muy vasto, pero definitivamente tenemos que platicar sobre él para todos los que nos gusta el tema de la educación. Muchos de ustedes me conocen como mentor o encargado de finanzas en algunas instituciones o empresas, pero también otros me conocen como profesor, que de hecho es una de las dimensiones que más me apasiona después de ser esposo y padre de familia. Entonces, bueno, pues les vamos a platicar, o les voy a platicar el día de hoy, un tema que a mí me apasiona, sobre todo viendo todas las ideologías que hay alrededor de la educación, y ahora con el tema de la cuarentena se ha complicado el asunto. Por ende, no solo profesores, alumnos me lo han pedido, también familias. Pero bueno, pues vamos a empezar con este tema de estrategias de aprendizaje, que estoy seguro que algo te podrá servir. Bien, para empezar con las estrategias de aprendizaje, siempre conviene saber de dónde viene este asunto. Ahora que estamos en cuarentena o estamos guardaditos o tenemos tiempo de reflexionar cuando regresemos a esta nueva normalidad, si es que cabe decir esta nueva normalidad, ya los filósofos me dirán, pues siempre conviene justificar el porqué. El tema de las estrategias de aprendizaje tiene que ver con la justificación del tiempo, de cómo nos volvemos más eficaces para aprender. Curiosamente, a lo largo de la historia ha habido personas que no se quieren esforzar, que no les gusta esforzarse y tratan de justificar esa falta de justificación atacando a la educación o atacando al esfuerzo. También a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que esto no es así, que requerimos mucho esfuerzo, dedicarle tiempo a las cosas que valen la pena. Y por lo general esto no nada más es una cuestión educativa, o tal vez sí. Más bien me refiero a que no nada más es un tema de lo académico o teórico. También como padres nos tenemos que esforzar. También como amigos nos tenemos que esforzar en tiempo y en calidad. Y para sacar buenas calificaciones y ser un tipo con gran prestigio académico o profesional, necesitamos tener estrategias adecuadas, dedicarle tiempo, tener esfuerzo, y eso me llevará a unos frutos. Lo que quiero en las estrategias de aprendizaje es aprovechar mi tiempo, esforzarme correctamente, porque no sirve de nada esforzarme en una línea que no me lleva hacia donde yo quiero. Y tengo que entender cuáles son los frutos que deseo. Si voy caminando hacia un lado pero quiero llegar hacia el otro, posiblemente esté haciendo las cosas mal. Las estrategias tienen que ver con eso, con un tema de eficacia y objetivos. Y antes de todo eso está la misión. Todas las personas tenemos una misión de trascender, ser felices y llegar a donde creemos que tenemos que llegar. No solos, con las demás personas. Las estrategias de aprendizaje, lo vuelvo a recordar, tiene que ver con tiempo, esfuerzo y los frutos que deseo lograr. Los fundamentos. El primer fundamento de una estrategia de aprendizaje siempre es la persona. Se puso de moda en estos últimos 15 años, y yo creo que va a seguir durante un gran tiempo, el tema de llamarle a la educación integral, cuando toda verdadera educación es integral. Tiene que ver con la persona. Evidentemente hay instituciones que solo lo tienen como marketing, pero no saben aplicarlo en la vida real. No saben aplicarlo en su gestión diaria. Pero el fundamento de toda la educación y toda estrategia de aprendizaje siempre es la persona. Partiendo de ahí nos vamos a la integración de las dimensiones de las personas. Por ende, educar a los adultos es todavía más complejo porque tienen más dimensiones y de alguna manera ciertos prejuicios. Lo que tendríamos que desarrollar las personas que queremos aprender mejor, además de estas estrategias que te voy a comentar, es a quitar esos prejuicios, no desaprender. Hay algunos conceptos poco pedagógicos que son utilizados por los divulgadores emotivos que no son reales. Se trata más bien de tratar de tener apertura de mente para aprender a escuchar. Y con nuestro criterio formado a lo largo de los años, podemos aprender mejor. El siguiente fundamento de las estrategias de aprendizaje es la personalización. Es cierto, es muy caro, por supuesto, por ende algunos países de primer mundo no le apuestan a la personalización, pero no existe una educación adecuada si no se personaliza.
Por ende, muchas instituciones educativas públicas no pueden personalizar y por ende podríamos decirse que una gran parte o un gran fundamento de la educación se está perdiendo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que los recursos son escasos. Entonces se requieren estrategias de personalización complejas, pero que debemos de hacer todos en sociedad. Tal vez tomando en cuenta la educación en familia, más la educación pública, podríamos llevar un buen camino. Pero eso no es sencillo y eso corresponde a otra sesión. Y por último, en los fundamentos de estrategias de aprendizaje, te estoy colocando aquí en la diapositiva estas dimensiones: singularidad, estrategias, apertura, conocimiento de la realidad. Una buena educación me lleva a ese conocimiento de la realidad para poderla transformar además. Los componentes que tenemos como estrategias de aprendizaje es que hay que estudiar y trabajar. No nada más se trata de estudiar. Aquellos estudiantes o algunas familias un poco desorientadas con el tema educativo muchas veces comentan que solo se tiene que estudiar. No, también hay que trabajar y hay que trabajar mucho, porque esa adversidad es la que nos hace ser mejores. También otro componente importante es la metacognición, aprender más de lo que se nos está mostrando, y eso significa que hay que tener un esfuerzo no nada más de enfoque, ya lo revisaremos. Por ende, aquellas personas que creen que en la educación conviene ser más innovadores que clásicos en ese sentido estricto, nos estamos equivocando, porque la memoria es sumamente necesaria. Las matemáticas son fundamentales. Es más, la realidad tiene que ver con las matemáticas. Casi todo es matemáticas. Entonces conviene recordar que esas ideologías que nos alejan del esfuerzo y de la metacognición nos están alejando tal vez de la plenitud humana. Tengamos cuidado con estas personas que nos quieren alejar de estos temas, posiblemente por ignorancia o por tratar de justificarse a ellos mismos. Nada, debemos recordarlo continuamente, nada supera al esfuerzo continuo y el trabajo. Y también hay algunas estrategias educativas, más de mercadotecnia que pedagógicas o didácticas, que nos hablan de dividir el cerebro para que pueda aprender mejor. Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, y no me quiero echar a nadie de enemigo. Simplemente creemos, muchos de los educadores, que estas estrategias fueron más comerciales que reales y científicas. Porque el cerebro, para que aprenda, tiene que usarse todo. Sí, hay personas que son más visuales, pero también tienes que esforzarse para desarrollar otra parte del cerebro que también puede ser el auditivo y el enfoque. Recordando las virtudes cardinales que por ahí los grandes filósofos nos dejaron: prudencia, justicia, templanza y fortaleza, nos habla de toda la persona, no nada más de una parte de la persona. Tomando en cuenta estas tres cosas, estudio y trabajo, metacognición y la educación de todo el cerebro, pues vamos a recordar 5 componentes básicos: estrategias, vamos a llegar, los procedimientos de esas estrategias, las habilidades que tenemos que desarrollar, las destrezas y los métodos y técnicas. El proceso de aprendizaje requiere 5 cosas básicas, posiblemente sean un poco más para aquellos que son más especialistas que un servidor. Condiciones físicas y psicológicas de planeación. Partiendo de lo físico, si yo no tengo un lugar bien iluminado, un lugar donde yo pueda estar relativamente cómodo, pero no tan cómodo que me permita dormir, o sea, tengo que evitar todo ese tipo de condiciones físicas que me obstaculicen un buen aprendizaje. También aquellas psicológicas, si yo tengo un problema y no me puedo concentrar, evidentemente el proceso de aprendizaje será incompleto o inconcluso. Y de planificación, si yo no puedo sentarme y planificar mi día o mi semana, posiblemente esté tan desordenado que no aprenda o no sepa enfocar a lo que yo deseo lograr. Esto no nada más es un tema educativo, también es un tema empresarial, también es un tema profesional y personal antes que nada, y tal vez familiar. El proceso de aprendizaje aparece dentro de condiciones físicas, psicológicas y de planificación. También hay que definir con claridad los objetivos que queremos lograr. Una vez que tenemos estas condiciones físicas, psicológicas y de planeación en el proceso de aprendizaje tomadas en cuenta, ahora vamos a definir la calidad de los objetivos. Después seleccionamos la información que queremos aprender. Si yo quiero aprender a ser carpintero, no me voy a ir a estudiar, aunque parezca fundamental en estos temas, cuestiones de arquitectura. Tenemos que seleccionar
la información a aprender. Después comprender, almacenar la información mediante la atención. Si yo no pongo atención a lo que quiero aprender, por ende, una de las labores más importantes del profesor es motivar a sus alumnos, inspirarlos. Pero también el alumno tiene que enfocarse y tener un gran esfuerzo para poner atención a lo que desea. Y dentro de la comprensión y el almacenaje de la información mediante la atención, voy a comentar algunos temas que están en la diapositiva como letras. Representaciones mentales que me ayuden a comprender mejor, organizar esos conocimientos por medio de esas mismas representaciones, integración de sistemas cognitivos, transferencia de aprendizaje, o sea, lo que estoy aprendiendo, para qué lo voy a utilizar. Toda teoría me lleva a una muy buena acción, no viceversa. Recuerden que la experimentación y todos estos aprendizajes que hemos tenido nos llevan a desarrollar una teoría, y esa teoría tiene que estar bien organizada para que nosotros aprendamos de la experiencia de los demás ya con ciertos métodos. Por ejemplo, el científico, que no es el único, pero sí es uno de los válidos. Después, autocontrol del aprendizaje. Si yo aprendo de todo, mi mente está desordenada y lo quiero colocar en cualquier área de mi vida desordenadamente, pues no tengo un control del aprendizaje, tampoco tengo control de mí mismo. Un educador o alguien que está aprendiendo, un educando, no controla su aprendizaje, tiene un gran problema. No le va a permitir avanzar, es un obstáculo para aprender. Saber pensar de modo reflexivo, crítico y creativo. Pero los tres elementos, no nada más uno. Si yo nada más soy creativo, posiblemente bloquee a las demás personas o me bloquee a mí mismo. Tengo que ser reflexivo, reflexionar hacia mí mismo, cómo me lo puedo aplicar y hacia dónde me lleva ese pensamiento y por qué la otra persona que me lo está diciendo llegó a ese pensamiento. Ser analista, crítico y además creativo para transformar esa realidad a una mejor realidad. Y también memorizar. Es increíble el volumen de personas que sin tener un conocimiento pedagógico o sin ser profesores o sin ser un bagaje en esta ciencia, ataca a la memorización. Pero sin memorización no tenemos amueblada nuestra cabeza, no tenemos claros los conceptos y eso nos lleva a deformar la mente. Necesitamos memorizar y en algún momento los profesores tienen que aprender o tienen que observar y tienen que enseñar y de alguna manera evaluar si se está memorizando el conocimiento. Por supuesto no es ni de lejos lo más importante, pero si no tengo esa base de memoria no puedo avanzar. En nuestra vida diaria, si no sé memorizar ni siquiera mi celular, tenemos un gran tema de estímulo incluso neurológico. Tenemos que trabajar la memoria. Por ende, el problema no es la memoria, tal vez sean algunas formas de cómo se enseña, tal vez sean cuestiones personales y particulares, pero los estudios pedagógicos nos han llegado a observar dentro del aula que la gran mayoría de las personas que tienen la vocación a la educación trabaja muy bien el tema de la memoria y también el tema de la metacognición, que muchas personas se han enfocado tanto en la innovación y en la metacognición que se les ha olvidado poner las bases para poder construir un edificio alto y fuerte. Vamos a empezar con las estrategias de aprendizaje, estrategias de apoyo. Primero, ya lo comentábamos, las condiciones físicas y ambientales. Si yo estoy muy cómodo, por ejemplo, tomando clases en una cama, lo más seguro es que no aprendo absolutamente nada. Necesitamos un lugar bien iluminado donde yo me pueda sentar cómodo, pero no tan cómodo que me dé sueño. Tener un lugar donde yo me enfoque a estudiar y no tenga otros distractores, sin celular, sin pantallas. Cada quien sabrá si pone música o no, si le funciona o no. Lo más seguro es que los papás, por ejemplo, hablando de niños chiquitos de primaria y el primer año de secundaria, sepan si le conviene o no al hijo estudiar mientras tiene música. En mi caso, no, la música clásica me ayuda, pero solo en determinados momentos. Cuando estoy desmotivado y no quiero estudiar, que eso nos puede pasar a muchos de nosotros, pues poner cierta música que me motive y me estimule, me ayuda a enfocarme y después la apago para poder estudiar. Pero eso depende de cada persona. No hay estudios que nos digan
concluyentemente que la música o todo el estilo de música, incluso música clásica o ciertas piezas de música clásica o barroco o del periodo barroco, nos ayuden a todos a aprender. Entonces cada quien tendrá que ser consciente aquí de qué les ayuda o no a partir de un autoconocimiento. Condiciones psicológicas, actitudes de las inteligencias, pero no como inteligencias múltiples, sino como una inteligencia de querer aprender. Actitudes de voluntad también tiene que ver con este tema de conocer la realidad, el tema de la inteligencia y sintetizar la realidad, y además querer. Creencias sobre las propias aptitudes por aprender, y eso es un tema que tenemos que observar como educadores y como padres de familia, sobre todo. Y también aquellos que dirigen profesores o instituciones educativas. Muchas veces hemos lastimado a nuestros educandos, un mínimo, es cierto, pero tenemos que tomarlo en cuenta, donde les damos tan mal la orientación que les decimos que no saben aprender, cuando posiblemente eso no sea cierto, y eso en la otra persona posiblemente le genere ciertos obstáculos para querer aprender y que tengan una pobre actitud, y eso no favorezca a la aptitud real que tenga. Cuando nosotros hacemos en uno de los colegios donde colaboro, cuando hacemos un análisis de las aptitudes académicas, nos damos cuenta que hay muchos, no todos, pero algunos, por ahí del 20%, que creen que no tienen aptitud para aprender, sobre todo en las matemáticas. Es un tema cultural en México y posiblemente de Latinoamérica, y tengan muchísima aptitud sin que ellos se den cuenta. Cuando hacemos este análisis, que ciertamente es científico, desarrollado por una institución de investigación en la Ciudad de México, pues nos damos de topes porque vemos que hay personas que tienen aptitudes académicas para aprender y desarrollar su potencial humano y creen que no, posiblemente por un anclaje cultural, familiar y tal vez institucional. En nuestro caso, al poderlo observar, podemos cambiarlo. Todas las instituciones que están viendo este video, o si tú eres parte de una de estas instituciones, conviene analizar ese tipo de cosas. Si no se analizan, difícilmente podrás mejorar a las personas primero y después a la institución educativa. Y después un tema de motivación y aprendizaje. Recordemos que la motivación tiene que ver con inmediatamente o a largo plazo, y los motivos de aprendizaje son extrínsecos, intrínsecos y trascendentales. ¿Cuáles son los motivos que tú le das a tus educandos para poder aprender? ¿Y ellos cuáles tienen? Estrategias de atención. Atención y metaatención. O sea, no nada más atender en ese momento, sino atender en otros momentos cuando ya no estás en la pantalla o en clase. También, seleccionar las fuentes de información. No todas las informaciones son relevantes o son asertivas. Sobre todo con el tema de las redes sociales, pareciera que toda la información se tiene que atender, y no es así. Hay que seleccionar lo importante de las exposiciones del profesor a mis alumnos por procesos neuronales y por procesos educativos. Les pido que siempre escriban. Y no nada más que escriban, que no escriban todo lo que les digo, porque así no va a funcionar, sino las palabras importantes o fundamentales, o un mapa, que más adelante lo veremos, que los guíe sobre de qué se trata la clase. Y al final conviene que me las muestren para yo darles retroalimentación de cómo lo pueden hacer mejor. Hay profesores que lo hacen definitivamente de una manera más superior a la cual yo lo hago, pero conviene decirles cómo tomar apuntes. Yo le dedicaría, cada vez que inicia, ya sea en la pantalla o en el salón, cada vez que inicia un curso, decirles cómo pueden ser exitosos dentro de la clase. Y bueno, eso lo puedes llevar a la dimensión profesional. ¿Cómo puedes ser exitoso en tu labor profesional? Escuchar, tomar apuntes y hacer supernotas. Notas que me permitan con unas cuantas palabras recordar lo que en ese momento parecía muy importante. Leer mejor. Aquellas personas que leen muchos libros muchas veces se pierden en información no relevante o sentimentalista. Tenemos que aprender a leer mejor. Y ya después, si nos da el tiempo y la gente lo pide, con mucho gusto daré algo de mi experiencia sobre cómo aprender a leer mejor. Que leas muchos libros no significa que verdaderamente aprendas. Tal vez con un par de libros que leas al semestre, posiblemente puedas aprender mejor siempre y cuando tengas la estrategia y sepas cómo se lee mejor. También los profesores, los padres de familia tienen que estar atentos de la bibliografía.
porque no todas las bibliografías son aconsejables. Por ahí existe ese relativismo también educativo o filosófico, donde dicen que no hay cosas buenas o malas. Bueno, pues, hombre, imagínate, si evitamos hablar de cosas buenas o malas, pues no podemos entender la realidad en su complejidad y no sabemos qué nos conviene y qué no. Después, subrayar es importante, hacer resúmenes y hacer síntesis para ver si la persona está aprendiendo. Aquellas personas que no siguen estas estrategias de atención posiblemente no estén aprendiendo lo que deban, y al no aprender lo que deban, en sus argumentos cometen sesgos bastante importantes. Por eso, ahora que estaba revisando una bibliografía, yo veía cierta rectora de alguna universidad que tiene 5 doctorados. Lo primero que pensé fue, caray, es que no se está especializando adecuadamente y posiblemente tenga muchos sesgos en sus argumentos, y aunque sea una persona muy brillante, hay otras dimensiones de las personas que tiene que desarrollar, familiares, sociales, culturales, etcétera. No te da tiempo. Por ende, hacer un doctorado es un gran logro académico, pero no humano. Espero darme a entender en este concepto o en este argumento que estoy soltando. Hombre, aquellos que tengan muchos doctorados, todo mi respeto, pero tal vez por ahí estén dejando, porque los recursos siempre son escasos, cuestiones de economía y de humanidad básica, siempre son escasos. Entonces, si yo me enfoco en eso, puedo tener sesgos y además no me estoy desarrollando en plenitud personal. Pero con los educandos no estamos hablando de ese tipo de hiper especialización. Estamos hablando de que aprendan a ser felices con, claro, un tema académico que nos permite obtener información y además educar íntegramente, recordando que la educación siempre es íntegra, y los ayude a alcanzar su potencial. Entonces, estas estrategias de atención tienen que echarse todas. Ya las personas que me están escuchando entenderán por qué es tan difícil estudiar adecuadamente o verdaderamente aprender. No es un juego de niños. Por eso tenemos que tomar en cuenta y enfocarnos mucho en esto. Evitar las distracciones. Ya lo comentaba hace unos momentos. Aprender a concentrarse y a tener una atención correcta. Estrategias de procesamiento de información. Ya algo comenté. Representación mental, código lógico verbal, dominar el vocabulario, no es sencillo, sobre todo en la industria donde te encuentres o en la institución académica donde te encuentres. Una estrategia visoespacial de representación gráfica. Hay personas que les gusta mucho estar dibujando mientras están hablando. Sí, pero también tienen que enfocarse en lo que la otra persona está diciendo, porque el cerebro solo puede enfocarse en una cosa. Por ende, el ser multitasking, o por ende el argumento, el falso argumento de decir que yo aprendo mejor mientras estoy dibujando, pues es totalmente falso. El cerebro no puede enfocarse en 2 o 3 cosas. Lo que sí hace es, por decirlo de alguna manera, tomando una analogía, es hace un switch, lo apaga y prende el otro, y estaría así el cerebro, ¿no? Entonces a lo mejor aquí podría poner más atención y después en este. Y en estos pequeños abrir y cerrar posiblemente se estén perdiendo mucha información muy importante. Pero sí, una estrategia para procesar adecuadamente la información es, después de escuchar, hacer alguna representación gráfica. Mapas conceptuales, mapas mentales, tablas o cuadros, redes semánticas y esquemas. Otra estrategia de aprendizaje dentro de las estrategias de memorización que nos lleva a una metamemorización es hacer repasos, hacer categorías, categorización, elaboración de imágenes y sistemas mnemotécnicos. Hablando de estrategias de personalización, que me parece que en estos tiempos son a las cuales tenemos que poner un foco, es saber pensar, que no es un tema sencillo, tener una transferencia completa, haciendo proyectos interdisciplinarios o transversales, y además llevar esos proyectos a la vida diaria, y además involucrar no nada más mi materia, sino todas las que hay alrededor. Hacer uso de la analogía, cuestiones de que me van a favorecer la metacognición, carácter, controlar mis impulsos, pensar más allá, planificar, tener un autocontrol, que en las familias actuales lo que más les cuesta es formar en el autocontrol. Y es que pensemos un poco más. Si nosotros no tenemos autocontrol en el uso del celular o en el uso de la comida, por ejemplo, en el tema del bienestar, bueno, pues no podremos enseñarlo. Nadie da lo que no tiene. Entonces tendremos que
enfocarnos nosotros en el propio autocontrol y ayudarle a los alumnos y a nuestros hijos a autocontrolarse, y a nuestros estudiantes, por supuesto. Y el tema de la reflexión, pensar cómo ese aprendizaje me está ayudando a ser mejor. Estrategias de expresión de la información. Preparar tus exámenes. Preparar tus exámenes no significa estudiar un día antes, o estar tan desordenado que solo pueda yo estudiar una media hora antes del examen. La preparación del examen es a lo largo de todo el curso, o a lo largo de cada periodo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tenemos que estar estudiando continuamente y haciendo ciertas estrategias, como las que ya dijimos, para ir preparándolo y aprender. O sea, el examen solo es un medio, no es un fin. Es un medio para evaluar si estoy aprendiendo o no. Pero posiblemente estamos educando erróneamente, tal vez nos estamos equivocando en el tema de echarle la culpa a los exámenes o a las instituciones educativas. Posiblemente nos estamos enfocando demasiado en la competencia, y en vez de la competencia desmedida me lleva a hacer trampa, en la gran mayoría de los casos. Hablando del deporte, cuántas personas que aman al deporte pero les gusta más ganar, con ese pretexto se dopan o hacen cosas que no tienen que hacer o hacen trampa, porque básicamente doparse es hacer trampa para ganar, y al final eso los lleva a un posible problema mental o psicológico, porque hasta al final ellos saben que están mintiendo, no están compitiendo verdaderamente. Hemos confundido los medios con los fines. Entonces el examen es un medio para ver si estamos aprendiendo, y si tengo un 6 es que no aprendí lo suficiente y tengo que cambiar las estrategias. Si tengo un 10 posiblemente no signifique que ya domine el tema, sino que aprendí mejor lo que tocaba en ese momento, y ahora lo tengo que llevar a la metacognición, a la acción en la vida diaria, y eso complementarlo con las demás dimensiones humanas y personales. Realizar trabajos escritos y monografías nos ayudan a esa teoría llevarla a el escenario de la investigación y de la realidad. Por último, gracias por estar en estos casi 30 minutos conmigo. Espero verdaderamente que les haya servido. Mientras yo doy clases estoy aprendiendo y estoy recordando algunas estrategias que tengo que aplicar. Y les comento esto: educar es enseñar a amar, a ser más libres y a creer. Pero eso requiere esfuerzo y compromiso. Por eso no cualquiera se quiere educar o desea educar. Pero no hay otra vocación que valga más la pena. Muchas gracias, yo soy Edgar Mora. Si requieres bibliografía, por favor, mándame un mensaje y con gusto te lo estaré comentando. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente.